Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Les saluda Enrique Fernández Maldonado y en esta ocasión vamos a conversar sobre el mensaje presidencial de la señora Dina Boluarte que dio el día 28 de julio por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República y la ciudadanía en general, y vamos a analizar los temas políticos y económicos con dos invitados que son ya habituales entrevistados en Mesa Política, como son la socióloga Indira Wilca, ex congresista de la República y analista política, y con el economista Humberto Campodónico, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Marcos y ex director o presidente de la empresa Petroperú. Indira, gracias por atender la llamada de Otra Mirada y queríamos conversar esta entrevista contigo pidiéndote una opinión sobre cómo entender un mensaje de la señora Dina Boluarte, que tiene una aceptación muy baja, según varias encuestas en los últimos meses, que es cercana al 5%, pero que sin embargo da un discurso de casi 5 horas lleno de una serie de medidas, una suerte de lista de lavandería, pero donde no se logra rescatar una visión clara de país y tampoco una estrategia para salir de la crisis política, institucional y también del bajo crecimiento económico que repercute en las condiciones de vida, de trabajo, en la salud, en la educación de la población. ¿Cómo entender esta performance que ha batido récords de duración en los mensajes presidenciales, pero que hace difícil quedarse con una idea clara para los ciudadanos y ciudadanas, y lo que hace más bien es restarle importancia a un mensaje que, digamos, cae en el vacío de ideas y que no transmite una idea clara a los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, muy buenos días, Enrique y Humberto, y a todas las personas que nos están viendo a través de Otra Mirada. Bueno, a ver, recojo de manera general esta idea que tú señalas, la longitud, el tiempo de duración del mensaje tal vez ha sido lo más resaltante, ¿no? Y por supuesto eso no es algo positivo, porque de lo que se trata cuando se da un mensaje presidencial es justamente hacer un balance y una rendición de cuentas a los ciudadanos, y lo que se busca es que los peruanos puedan conocer de primera mano, ¿no?, las principales acciones de un gobierno. Por supuesto, estamos ante un contexto de legitimidad total de este gobierno, de la señora Boluarte y de quienes son sus principales aliados, que son el Congreso. Pero ya ni siquiera ha habido el intento, creo yo, de intentar pues construir una especie de narrativa respecto a cuáles son efectivamente los principales logros en este año del gobierno. Creo que para todos los peruanos queda claro que la situación en general del país ha empeorado, tanto en lo económico, tanto en las cifras de pobreza, tanto en la sensación de inseguridad ciudadana y, por supuesto, a nivel de la crisis política, ¿no? Pero entonces, estas 5 horas responden, creo yo, a la necesidad de buscar disfrazar esta realidad, que es la que debería ser el punto de partida, en todo caso, para cualquier anuncio, para cualquier balance, para cualquier rendición de cuentas. Digamos, aunque no compartamos la posición de Boluarte, lo sensato pues sería reconocer que estamos en determinadas dificultades y sobre eso plantearse algunas metas relativamente realistas, ¿no? Pero eso no ha sido el camino elegido, ¿no? Se ha buscado confundir con cifras de diverso índole, ¿no? Porque por un lado se hace una especie de presentación de lo hecho, ¿no? Pero lo hecho ni siquiera en una lógica de priorizar aspectos relevantes, ¿no? Sino una mezcla de informe que yo pienso que podría haber sido dado por cualquier funcionario medio de un ministerio, ¿no? Información muy en detalle de aspectos, pues, de servicios públicos o de programas sociales que no necesariamente impactan en el rumbo de un gobierno en particular, con anuncios que tienen ya otro tipo de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, estas fusiones ministeriales de la mano del Congreso, porque por supuesto van a tener que pasar por ahí, han sido tal vez algunas de las cosas más importantes, o el mensaje también a sectores de poder o económicos anunciando su compromiso con la iniciativa, por ejemplo, de seguir adelante con proyectos como Tía María, además calificando o descalificando los cuestionamientos que se han dado por años a este tipo de proyectos. Entonces, esto marca un poco hacia quiénes ha dado el mensaje, ¿no? Un mensaje en primera persona para convencerse de que está viviendo pues en un país que es de las maravillas, y luego al Parlamento, que es su principal soporte, el soporte real de este régimen, y en tercer lugar, pues a los grupos de poder económico, a los grupos
de poder no solamente empresariales o tradicionales, sino también a sectores de la economía ilegal, ¿no? Porque también ha hecho un guiño al supuesto combate de la minería ilegal cuando todos sabemos que realmente no hay medidas concretas para eso. Entonces, creo que es un mensaje destinado a ello, ¿no? A buscar distraernos de la realidad que estamos viviendo y enfocarnos, digamos, en las medidas que pueden resolver estos problemas y más bien presentarnos un país en el que casi todo anda bien y todavía hay espacio para prometer cosas que realmente pues son imposibles a estas alturas del gobierno y con la, digamos, incapacidad o la falta de voluntad que tiene también este ejecutivo para llevar adelante medidas mínimas, ¿no? Que puedan revertir la situación en la que estamos. Hubiera sido importante que haga una autocrítica, por ejemplo, con el tema de las violaciones a los derechos humanos durante el inicio de su mandato, o en esta etapa del gobierno, habiendo casi 60 víctimas producto de la represión estatal y que tampoco haya hecho ninguna referencia a la lucha contra la corrupción, donde ella está directamente implicada con denuncias por el Ministerio Público. ¿Cómo entender eso? ¿Esa es una huida hacia adelante? ¿Es barreras bajo la alfombra? Todos estos temas que son importantes para la ciudadanía y que se reflejan además en los niveles de popularidad. Claro, eso hubiera sido lo sensato, aunque no le creamos, aunque no esperemos mucho de ella. Yo pienso, ¿no? En mensajes, por ejemplo, en otro contexto, en el gobierno de Alan García, cuando se dio el baguazo, también hizo un mea culpa. Sabemos que luego eso no significó ningún tipo de acción para asumir la responsabilidad política por ese hecho, pero lo hizo. Y ahora estamos en una situación diferente porque la señora Boluarte efectivamente ha mencionado el tema de derechos humanos de manera muy general, de manera muy declarativa, ¿no? Si vamos a cumplir los compromisos en materia de derechos humanos, y lo mismo con el tema de la situación económica, por ejemplo. Pero claro, digamos, la forma en la que lo ha abordado es simplemente mencionarlo, declarar una situación en la que ella esperaría que las cosas estén bien o que las cosas están bien y simplemente no reconocer el tema de fondo. En el caso de lo que tú has señalado es la necesidad de hablar de un pendiente para el país, ¿no? Y además estas fiestas patrias han estado marcadas también por la movilización social que se ha dado, movilización que además ha tenido como protagonistas a las familias de las víctimas de las masacres del gobierno de Boluarte. Entonces, claro, sin duda es no pues un olvido sin intención, ¿no? Es la necesidad de construir esta imagen de es un gobierno en el que no se admiten ningún tipo de autocríticas, no se omite ningún tipo de reconocimiento de los problemas reales del país y simplemente se va, como tú dices, hacia adelante o se va bajo la perspectiva de señalar que pues que estamos bien y que no pasa nada y que simplemente la necesidad de persistir hasta el 2026 es el único objetivo. Entonces creo que esa es un poco la manera en la que ha construido su mensaje y yo creo que lamentablemente eso es algo que va a incidir en su aún más alicaída imagen presidencial o política, ¿no? Eso, digamos, añade una sensación de indignación o de rechazo que ya de por sí es muy alta en esos momentos. De un gobierno al garete. Humberto, en la parte económica, la presidenta Boluarte ha dado una serie de medidas, de obras a nivel distrital, incluso provincial, regional, pero la sensación que queda es que no existe tampoco una mirada clara sobre cómo revertir la situación de bajo crecimiento registrado en la economía y de superar algunos problemas que lesionan la calidad de vida de la población, como es el tema de la informalidad o la falta de oportunidades de empleo para la población. ¿Qué podríamos nosotros rescatar como análisis de la parte económica de este mensaje 28 de julio? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Pienso que el planteamiento o sea, lo que me dices es un tema muy real. En el fondo, este es un país fracturado. Tenemos tres tipos de economías, como bien lo dijo Francisco Durán. Hay una economía formal, con solamente un 20% del empleo. Hay una economía informal, con 75% de informalidad. Y hay también todas las economías ilegales y delictivas y criminales, que ocupan un espacio importante. Entonces, pienso que, aunque no se adopte directamente este enfoque, el tema de la informalidad y de las economías delictivas es clave, ¿no? Y lo que hemos visto es una alianza entre el Poder Ejecutivo y un Congreso que está dirigido por una persona que tiene serias acusaciones o serios vínculos con ramas de la economía ilegal
sobre todo en la parte de la minería, ilegal y delictiva, ¿no? Y una serie de leyes que se han dado. Entonces, todo esto con el objetivo de durar hasta el 2026 y de ver de qué manera pueden hacer para preservar, ¿no?, el poder que actualmente tienen. Y yo creo que eso es lo que puede explicar todo el contexto bajo el cual la señora presidenta se ha dedicado a leer una serie de datos y de cifras, como tratando de decir, estamos haciendo cosas y tratando al mismo tiempo de dejar detrás de un velo el hecho de la realidad de lo que está sucediendo en el país. Y no se va a arreglar, ¿no? Porque no hay una política para enfrentar algún tipo de diversificación productiva, para enfrentar algún tipo de incentivo a otros tipos de empleo. Hay que incentivar bastante más incluso el turismo. Yo creo que lo único nuevo que puede haber es esta relación con China en el sentido del puerto de Chancay y lo que puede dar esa, esa inversión con respecto a un posicionamiento geopolítico distinto. Pero eso es algo que, digamos, tiene toda su importancia, pero no llega a ser el fondo del asunto, ¿no? Pienso que también la reacción del empresariado no ha sido una reacción en la cual se pone de manifiesto todo este contexto, todo este tinglado que hay sobre la base de un apoyo en economías informales y delictivas, y más bien lo que he visto es el saludo a que sale tía María, ¿no? Y con ese saludo al que sale tía María, lo que se está diciendo es ya, por lo menos que salga esto, no me importa el resto. Y con ese planteamiento creo que no vamos a ir a ninguna parte. Rosa María Palacios, en su columna del domingo en La República, tuvo una frase interesante que dice ella que se lo dijo a alguna persona con quien conversaba, ligada al sector empresarial, y le dijo: si se combate la ilegalidad, medio Perú ya no come, ¿no? Eso fue lo que se consigna. Y ese es un punto central, ¿no? O sea, estamos viviendo en un sistema donde hay una gran informalidad y también ilegalidad. Y lo último, lo del salario mínimo, yo creo que es terrible que no se haya dado ahora, se ha pasado para el cuarto trimestre, pero en el fondo lo que hay es un desdén y un desprecio a la clase trabajadora. Hemos analizado en varias oportunidades que en todos los países existe una ley, una institucionalidad, una previsibilidad. Aún si en determinado momento, de acuerdo a las fórmulas técnicas, el salario mínimo no aumenta, se discute, hace un planteamiento y se aprueba o no se aprueba. En Chile, todos los años, el 15 de diciembre, en el Congreso se aprueba una ley sobre cómo va a ser el salario mínimo. Igual es en Colombia, aunque no con ley. Y bueno, no quiero seguir con esos ejemplos, pero aquí desde el 2007 nos están meciendo en el Consejo Nacional del Trabajo como que sí, que ya sale, no, pero se fue un gremio, se fue el otro gremio, no hay fórmula, que de repente salarios mínimos regionales, etcétera, todo para que no haya, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un tema de la más alta importancia, porque el salario mínimo tiene una repercusión en los sectores más necesitados y es un indicador también para el resto de los salarios, ¿no? Entonces, por ahí también se marca el hecho de la dicotomía en el discurso en relación a las clases empresariales y en relación a los trabajadores. Humberto ha señalado este tema que es objeto de discusión en los últimos meses y años de la importancia que ha adquirido la economía ilegal para el conjunto de la economía en el país. Una encuesta reciente daba cuenta que en algunas regiones hasta 2/3 de la población señalaba que de alguna u otra manera se veía beneficiada por alguna actividad informal o ilegal. El nombramiento del señor Salguana como presidente del Congreso, Indira, ¿qué lectura nos permite hacer? Digamos, acá hay una alianza subrepticia entre poderes ilegales y el poder político para mantener, como se diría, la fiesta en paz y garantizar que tanto el Congreso como el Ejecutivo duren hasta el 2026 y garanticen una transición favorable a sus intereses. ¿Es así como debemos entenderlo o hay otra forma de aproximarnos a este hecho concreto?
Bueno, primero me gustaría, creo que remarcar algo que ha dicho Humberto, que creo que es clave en este momento para el país y para lo que va a venir, y es que cuando hablamos de la preeminencia de las actividades ilegales, ¿no? En el ámbito, digamos, de la producción o de los ingresos de los ciudadanos o de las familias, no estamos hablando solamente de un fenómeno, pues, criminal, que es el enfoque que siempre ha habido desde, no solamente ahora, que estamos en un momento muy, muy crítico donde no hay actores políticos que canalicen estos problemas, pero desde siempre ha habido un enfoque criminal sobre este tema o de orden interno, de seguridad interna, cuando es un fenómeno de carácter económico, ¿no? Y esto habla mucho del tipo de modelo de desarrollo que tenemos, de la incapacidad que se ha, digamos, que se ha dado en el tiempo, no es cuestión solamente de un gobierno, estamos ya varias décadas en esto de producir otros motores de desarrollo económico, la diversificación productiva. Además es un término que siempre se usa, no lo he usado ahora, Boluarte, porque yo creo que ya no le dieron ni tiempo seguramente de revisar ese mensaje porque es un cajón desastre, pero no es digamos, algo que no se haya usado como un enunciado, como una aspiración, pero nunca llega a pasar a la práctica, ¿no? Hemos tenido un intento de plan de diversificación productiva que no se concretó. Entonces, tú ves que digamos, la existencia de ese tipo de actividades ilegales o informales, ¿no? No, pues no es porque a los peruanos les encante digamos, estar envueltos en dinámicas criminales o delincuenciales, es porque no hay en el Perú una estructura económica que facilite, ¿no es cierto?, la aparición de empleo de otro tipo. Entonces, la gente tiene que inventarse de alguna manera las formas en las que puede subsistir. Y cuando tienes además, por otro lado, una situación política en la que no existen actores, no hay partidos políticos, no hay ni siquiera actores de sociedad civil o institucionales que sean capaces de plantear estos grandes temas del país, pues lo que tienes es que quienes ocupan ese espacio de poder son estos sectores, ¿no? Estos sectores que tienen mucho dinero, que son capaces de tener una presencia en los territorios, de dar trabajo, de ser realmente quienes ordenan, ¿no? Dinámicas sociales, y son los que entonces entran a la política, ¿no? Y es lo que tú luego has mencionado, ¿no? Como el peso de estos grupos que siempre ha existido, siempre ha habido, siempre lo hemos además presumido, pues hoy día ya no es un peso solamente en términos económicos o informales, sino también de poder político. Y eso ya se está viendo ahora y se va a ver mucho más en este proceso electoral que viene, ¿no? Pero entonces, y por supuesto, el señor Salguana es un operador de eso, no hay que dejar de mencionarlo, y va a tener también un juego propio, ¿no? Yo creo que a veces hacemos una conclusión anticipada respecto a, claro, es un personaje que es parte de estos sectores y va a jugar en favor, obviamente, de los intereses de estos, pero también creo que de parte de estos sectores, estas organizaciones, estas federaciones, estos grupos, pues hay una visión no sé si de largo plazo, pero de mediano plazo respecto al proceso electoral que viene. Entonces, no es solamente pensar, ya van a aprobar sus medidas ilegales para beneficiarse, que ya lo han ido haciendo, pero también pienso que hay una lógica con la cual se está pensando el país para los siguientes años de parte de estos grupos. Entonces, eso me parece incluso más peligroso. Y para nosotros, en todo caso, la responsabilidad es cómo pensamos también la situación económica del país, más allá de la coyuntura inmediata, ¿no? Más allá de estas, digamos, anuncios que buscan de alguna manera enmascarar la situación que viene agravándose hace muchos años, ¿no? Entonces, el debate sobre lo económico es fundamental en este momento y también para el proceso que va a venir de elecciones, ¿no? Porque es esa situación económica, esa forma en la que está organizada la economía y el Estado, la que nos ha dejado más vulnerables a esos sectores. Es un fenómeno global, es un fenómeno latinoamericano, pero en el Perú lamentablemente hemos estado muy vulnerables y estamos muy vulnerables a que estos sectores se empoderen y, por supuesto, adquieran una presencia más allá de lo económico y pasen a lo institucional y a tener un poder político muchísimo más grande, ¿no? Entonces creo que es clave la discusión en materia económica. Humberto lo decía, ha habido un olvido total a las necesidades de los trabajadores. El tema del sueldo mínimo se mencionó para decir que eso se va a discutir en el Consejo Nacional de Trabajo y para quien no lo recuerde, el Consejo Nacional de Trabajo está desactivado hace años porque justamente no hay forma de discutir no solamente este tema, sino ningún otro tema porque los trabajadores sienten que no hay un compromiso del Estado, del Ministerio, para impulsar un mínimo de acuerdos, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta realmente qué preocupación hay de parte de este sector que hoy está gobernando por la situación económica de las familias trabajadoras. Eso que señalas, eso último, de mandar la discusión del salario mínimo al Consejo Nacional de Trabajo,
Hace recordar una frase que usan mucho los trabajadores, es como mandar una decisión importante a la congeladora, cuando el gobierno podría muy bien aplicar la fórmula que se discutió desde el año 2007 en ese mismo espacio y que según cálculos del economista Fernando Cuadros ameritaría un aumento automático al salario mínimo hasta 2.660 soles, si no mal recuerdo. Pero lo que vemos es falta de voluntad. 1.260 creo, ¿ah? 1.200. No 2.000, creo que no he dicho 2.000. No, Sino 1.260. 1.200. Pero además cuando sí se han hecho anuncios de incrementos salariales para otros sectores, ¿no? El policial, militar, cuando se ha anunciado el incremento de la pensión no contributiva del programa Juntos y otros anuncios que implican pues un desembolso de presupuesto, pero para esto otro que puede darse de una manera planificada y con una fórmula, ¿no? Con una metodología, pues de ninguna manera ha habido ningún tipo de cambio a lo que ya hemos estado viendo los últimos años. Hay falta de voluntad y seguramente presión del sector empresarial, porque hemos visto a varios de sus representantes señalar que no es momento, nunca es momento para aumentar el salario mínimo, y este anuncio de postergarlo va en esa línea. Humberto, este tema de las economías ilegales, que ahora más tienen presencia en poderes del Estado, nos pone ante una situación compleja y difícil y preocupante con el inicio de las operaciones del puerto del Callao. Como sabemos, los puertos suelen ser espacios donde transita mucha economía ilegal y los desafíos y riesgos son enormes, sobre todo considerando la envergadura de este puerto. ¿Qué faltaría para neutralizar estos riesgos y más bien aprovechar las oportunidades que implica una obra de esa magnitud? Es lo que nos hubiera Bueno, gustado. es muy importante. Yo quisiera en esa línea también referirme a lo que dijo Indira eh, acerca de la informalidad de un lado, pero y de otro lado las economías delictivas, ¿no? Eh, Porque la informalidad, si bien es una actividad que está al margen de la legislación laboral o tributaria, no es una cosa delictiva, ¿no? El señor que vende, digamos, golosinas en una esquina no es un criminal, es un informal, está al margen, evidentemente, y ese es un problema que existe en muchos países y más en el nuestro. Pero últimamente todo el tema de las economías criminales y delictivas ha cobrado gran fuerza, hay publicaciones ya anuales que lo consignan, y yo pienso que, digamos, por estar tan ocupados únicamente en el sector formal, las autoridades políticas no le han dado importancia al otro tema. Yo he estado revisando ya hace 20 años que en la comunidad andina se sacó un informe donde hablaba de la economía de contrabando y de lavadero del Perú. Específicamente era para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y en Perú estaba el tema de que las exportaciones de oro eran mucho mayores que las que consignaba el ministerio y que por lo tanto se estaba lavando oro, ¿no? Con facturas truchas, querían recuperar el IGB y eso se mandaba a laboratorios y luego se exporta y está en las estadísticas del Banco Central, pero no está en las estadísticas de energía y minas. Entonces, eso se viene sabiendo hace años, no es una cosa de ahora, pero era más que nada artesanal, pero poco a poco se ha ido convirtiendo también en delictiva, ¿no? Entonces, creo que todo el tema de la economía delictiva, que tiene que ver con el contrabando, con la culebra, la tala ilegal, los lavaderos de oro en Madre de Dios y también en el norte, están indicando el hecho que el Estado no está controlando esos sectores, no está controlando territorio, ¿no? Las autoridades son autoridades que están mucho ligadas a esos sectores, ¿no? Entonces, ahí pienso que hay un tema central, hay un tema de seguridad, pero fundamentalmente hay un tema de saber cómo hacemos para proveer empleos formales, ¿no? Las encuestas de hogares te dicen que el 50% de los que están en el sector informal quisieran tener un trabajo. No es que estén en ese sector porque quieren ellos, sino porque no tienen otra alternativa. Y en eso no hay pues ningún plan nacional de diversificación productiva, se abandonó, es un poco invertir más acá, más allá, un poco de gasto del Estado, algo más de minería, y eso no va a cambiar el amperímetro. El puerto de Chancay puede ser una oportunidad si se liga como a un hub, como una zona económica especial, si se promueve, pero todavía esta discusión está en pañales y debería ser una discusión en la cual los diferentes actores políticos, las universidades, la sociedad civil, los partidos, tengan un planteamiento.
¿no? Sobre todo cuando ya viene otro tema, ¿no? El geopolítico, la relación con China, la divergencia con Estados Unidos, bueno, es otro tema que podríamos abordar en un momento diferente. Pero entonces pienso que lo más importante para terminar es, aparte del tema económico que estamos hablando, que es clave, es el tema político, el tema de las próximas elecciones, las elecciones del 2026, tratar de capturar el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, eliminar a posibles candidatos que no aparezcan para esos sectores como algo que pueden estar bajo su control, que sean independientes. Entonces está en juego las libertades políticas, la democracia. Eso es lo que está en juego directamente. Y bueno, es ya toda una discusión política acerca del cómo va, pero la verdad que es muy preocupante, ¿no? Los espacios que se van cerrando y la voluntad de tener esos organismos a su libre albedrío, ¿no? Al albedrío de ellos, mejor dicho. Y eso me parece que es algo que debemos tomar muy, muy en cuenta porque está en juego los siguientes 10, 15, 20 años del país. Indira, para ir cerrando esta conversa, ¿qué nos queda a las peruanas y los peruanos en el corto plazo? Esperar las elecciones y escoger un candidato que realmente represente los intereses de la mayoría. Una política conocida, Verónica Mendoza, ha hablado de insurrección o llamar a la insurgencia ciudadana frente a un gobierno que se considera ilegítimo, ilegal. ¿Cómo nos posicionamos quienes queremos que el país cambie y cambie para bien y que no siga siendo pues una chacra de los poderosos de siempre y ahora de los nuevos poderosos vinculados a las economías ilegales? Bueno, creo que como ha dicho Humberto, ya estamos en medio de una encrucijada, ¿no? En la que se están cerrando espacios, se ha endurecido un régimen que hoy día abiertamente puede considerarse, bueno, yo creo que para nadie una democracia como tal, para muchos es una dictadura de tipo distinto, un parlamento que en la práctica se ha dado poderes por encima de otros poderes del Estado. Entonces, por supuesto que la discusión respecto al tema electoral es fundamental, pero creo que mal haríamos en que esta discusión se vuelva como, como si estuviéramos en un momento regular, ¿no es cierto?, del desarrollo de la situación política del país, como un tema burocrático, como un tema simplemente de alianzas entre partidos. Los partidos a la fecha son los que han logrado alcanzar su inscripción, los que han logrado incorporar también militantes con estos plazos que el Congreso ha ido moviendo a su antojo, con la idea justamente de cerrarle paso a nuevos actores. Y sobre la base de esos actores que han logrado ya, digamos, alcanzar su legalidad, es que se debe plantear articulaciones y coaliciones, ¿no? Pero ahí es donde entra justamente lo que hemos conversado. ¿Cuáles son estos puntos centrales para el país, para la ciudadanía, sobre los que se esperan propuestas concretas para el corto y para el largo plazo? Porque la cosa ya nos ha dicho además también, digamos, este contexto de movilizaciones. No tiene que ver solamente con arreglar los problemas urgentes, ¿no? Hay una expectativa y una demanda porque hayan cambios estructurales, ¿no? Y ese ha sido el motor de las movilizaciones también en el sur. Entonces, un diálogo abierto respecto a cuáles son estas demandas y estas alternativas que es capaz de ofrecer, ¿no?, un conjunto de partidos políticos que aspire realmente a que el país no solamente supere a este sector autoritario y mafioso, sino que lo enrumbe hacia una situación distinta, es yo creo que lo necesario en estos momentos, ¿no? Esto va conectado, como digo, al proceso electoral, pero no espera solamente a que el proceso, digamos, inicie de manera formal, porque el proceso electoral, el calendario va a iniciar el próximo año, todavía en abril, pero esperar hasta ese momento para actuar, creo que sería una cuestión no solamente pues irresponsable, sino también una cuestión que nos debilitaría mucho, ¿no? Creo que ponerse digamos, en la acción, ¿no?, respecto a este tema. ¿Cómo garantizamos que en medio de esta dispersión, porque hay más de 30 partidos políticos inscritos en este momento, porque la gente no identifica en estos momentos una alternativa clara que le haga el freno a estos sectores, al Ejecutivo y al Parlamento en particular, cómo se construye entonces esa alternativa? Una oposición en estos momentos, hay que decir, que no ha sido capaz de ser articulada en términos políticos, ¿no?, para hacerle frente a este sector autoritario. Bueno, pero todavía hay una tarea por hacer para articular una alternativa, en todo caso, de cara a este proceso electoral, pero para ello yo creo que además de las afinidades propiamente políticas e ideológicas, a mí lo que hace falta es saber qué es lo que se plantea para el país, ¿no? Mucha gente, con eso termino, con la que he podido conversar cuando viajo fuera de Lima, pregunta eso, bueno, ¿y ustedes, no, los sectores de izquierda, qué plantean, qué proponen al país, no? ¿Cómo van a resolver los problemas económicos, el problema del agro, el problema de la crisis climática, el problema de la inseguridad? Entonces, creo que esa es una pregunta
sobre la que hay que construir respuestas para este contexto, ¿no? Porque probablemente las alternativas construidas para momentos anteriores del país y de esta crisis en la que estamos ya no alcanzan, ¿no? Y creo que hemos hoy día dibujado algunos puntos sobre los cuales hay que profundizar mucho más también la capacidad de planteamientos, ¿no? El tema de las economías ilegales, el tema económico, el tema institucional político, ¿no? Que ha tenido además ya un conjunto de cambios legales y refrendados a nivel constitucional, ¿no? Entonces todo ello tiene que ser objeto, creo que, de un diálogo muy amplio y de ir, como digo, generando propuestas de consenso entre diferentes sectores políticos y salir con ello a hacer política, ¿no? Que es tal vez hoy día lo que mucha gente siente que no se está haciendo con mucho más énfasis. Así que creo que por ahí son algunas tareas que nos están quedando también. Humberto, y tú desde el ámbito académico y de la sociedad civil de la que formas parte, ¿qué alternativas tenemos en este corto periodo que queda para culminar este gobierno y para pensar en alternativas que hagan viable este país y que no nos lleven pues a una fractura mayor o eventualmente a situaciones de violencia a la que no queremos regresar? Claro. Bueno, yo suscribo lo que ha dicho Indira y creo que ese debate o sea, ese planteamiento da para mucho, pero me parece que ante la situación económica, política y social del país, donde se ve pues que las costuras mismas de nuestra patria se están rompiendo por todos lados, me parece que una de las alternativas más importantes tendría que ser ver cómo se suman fuerzas con diferentes sectores para poder comenzar un proceso de acumulación de fuerzas más largo, en plenas elecciones incluso, que pueda hacer los cambios, ¿no? Yo trataría de ver, no sé, algunos ejemplos de otros países para ver qué cosa es lo que se puede aprovechar del Frente Popular de Francia, de lo que ha pasado en México, del planteamiento de Lula, del planteamiento en Chile, ¿no? ¿Qué cosa es? O sea, cómo se plantea, digamos, este momento político tan importante, tan nuevo en la historia, ¿no? O sea, va uno a ir solo con sus propias banderas, ¿no es cierto? Vamos a unificar criterios con algunos otros sectores. Es un tema solamente programático en el sentido de ponerse de acuerdo sobre un programa de gobierno y no sobre bases ideológicas, etcétera. Ese es el debate central, ¿no? O sea, si en la izquierda se plantea, digamos, todo esto, cómo es que van a ser las candidaturas, va a haber elecciones primarias, no va a haber elecciones primarias entre varios. Pero ese debate, ¿no? Indira nos dice, claro, en el calendario todavía está lejos, sí es cierto, pero juntando todo lo que ella dijo, más lo que yo puedo reflexionar ahora, ese tema también está, porque están todas las discusiones alrededor de ese punto, ¿no? Y hay movilizaciones, etcétera, y pienso que el tema de lograr una unidad y un consenso sobre bases claras, ¿no? No completas, pero claras, en el sentido de revertir el deterioro actual sería de la más importancia y que debemos reflexionar sobre eso y actuar sobre el tema, ¿no? Un desafío que en realidad, digamos, es enorme y que seguramente el tiempo que queda de aquí al 2026 puede quedar corto. Creo que hemos, digamos, dejado pasar mucho tiempo antes de plantear la necesidad de construir un frente que frene los intentos de la derecha, de la ultraderecha, de los sectores conservadores, de retrotraer el país a épocas donde lo que primaba era el autoritarismo, el machismo, el racismo, y revertir los pocos pero importantes cambios que se dieron en los últimos años es, creo que, una tarea de quienes queremos que este país sea viable, pero que además sea un país justo para la gran mayoría de peruanas y peruanos que pasan muchas penurias día a día para sobrevivir en un país tan injusto y con una calidad de la representación política que no es la que merecemos. Hay muchos temas para conversar, pero el programa se ha quedado corto. Indira, Humberto, les agradecemos desde Mesa Política su participación en este programa y los invitamos a una próxima entrevista para poder ahondar en estos temas. Y a nuestros seguidores de Mesa Política les invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que están en la parte inferior de nuestra pantalla. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.